Bien, el tiempo muerto eh, ocurre por diversos motivos. Supongamos que tenemos una tubería muy larga, ¿no? Muy largo, de una longitud determinada, y un fluido que está circulando. En un punto tengo un elemento de calefacción, una resistencia eléctrica, y varios metros más abajo, aguas abajo, yo estoy tomando la temperatura. En el momento que yo aplico una variación en la energía del calentador, lo que va a ocurrir es que va a ocurrir un calentamiento de un paquete de fluido, pero recién voy a censar esa temperatura aguas abajo cuando el paquetito de fluido haya circulado por la tubería y llegado hasta allá. Bueno, eso nos trae un problema que es el retardo por transporte, y eso se llama retardo puro. Desde el punto de vista de función de transferencia, es retardo puro o tiempo muerto. Por ahora, lo importante es que esta función no tenía, yo no se los conté en el capítulo 3 o 4, en el 3, porque bueno, ahí iba a aprovechar a contarlo acá. Esta es otra de las funciones que no tiene expresión racional en el dominio del tiempo, pero sí la tiene en el dominio de Laplace. Bien, continuamos. La función de transferencia para un sistema de segundo orden es esta que está acá, sin mucha demostración. Nos queda k sobre tau cuadrado, tau n cuadrado s cuadrado más 2 delta tau ns más 1. Bien. Las funciones de transferencia nos permiten analizar, nos permiten ver eh, el comportamiento que va a tener la respuesta IDS en función de una entrada UDS que tengamos en el sistema, ¿no? Vamos a definir, entonces, en este capítulo lo que vamos a tratar de hacer es un análisis cualitativo, totalmente cualitativo del comportamiento de un sistema genérico, fíjense, GDS, que tiene un numerador n mayúscula, y un denominador D mayúscula genérico, ante una entrada UDS con un numerador NDS y un denominador DDS. Podrían tener el orden que se les ocurra. ¿Ah? Bien, para poder analizar la dinámica en el tiempo, o sea, y cuando hablamos de dinámica hablamos de respuesta temporal, respuesta transiente. Lo que tendríamos que hacer es agarrar esa función de transferencia y aplicarle la inversión por fracciones parciales. Eso lo vimos al principio de este capítulo y yo les mencioné, simplemente se las coloqué a esta ecuación horrorosa acá en el pizarro, iba a decir, bueno, en la presentación, la cual, bueno, tiene una complejidad que verán que es bastante grande, porque, por ejemplo, este término, los 6K, son a su vez otra expresión que no está puesta acá. Bien, pero lo que yo quiero es que veamos esta ecuación y que nos fijemos, voy a pasar a la siguiente, que este último, acá es la misma ecuación que tenía recién, fíjense que este término que está acá al final es lo que es la característica temporal de la respuesta, porque acá tengo el tiempo y acá tengo el tiempo. Bien, todos los otros son constantes. Bueno, y este delta de Dirac generalmente es 1, o mejor dicho, en realidad lo que sucede es que esto que está acá, el Bn, en general es 0. ¿Está? Entonces, nuestra respuesta, la característica de respuesta de este sistema es esto. Bn es distinto de 0 cuando m, o sea, el orden del polinomio numerador, es mayor al orden del denominador, cosa que a nosotros nunca se nos va a hacer 0, nunca va a ser distinto que 0 porque nuestros sistemas son físicamente realizables. O sea, n siempre va a ser mayor a m. ¿Tá? Por ese motivo es que este término para nosotros va a ser siempre 0. Entonces, miremos, observemos este último término. Si estos P que están acá, los P sub I, son los polos, ¿está? Polos dijimos que son las raíces del polinomio denominador. Por lo tanto, la forma de la respuesta va a depender básicamente de ese término que está ahí, ese polo P sub I. Sin entrar mucho en el detalle matemático, porque bueno, acá habría que hacer algunas deducciones matemáticas que son un poco engorrosas, vamos a ir a lo práctico.
que es que si las raíces de mi polinomio, recuerden que los polos de mi función de transferencia, o sea, los polos son las raíces de esta función, o sea, las raíces del polinomio denominador que me queda. Recuerden, fíjense, si yo reemplazo este u de s, lo pongo acá arriba, en el denominador me va a quedar d de s por d de s, o sea, el d mayúscula por el d minúscula. O sea, que el polinomio neto que tengo es el producto de esos dos polinomios. Tendría que distribuir las s, bueno, etc. Por eso que digo, no vamos a entrar en el detalle matemático ese porque tendríamos un capítulo entero para solamente hablar de eso y se nos haría muy pesado realmente la matemática. Bien, pero en general, entonces, si esos polos que tengo en ese polinomio son, caso 1, reales, simples, bien, que simple significa que no se repiten. ¿Se acuerdan que cuando teníamos polinomios, en muchas ocasiones nos encontrábamos con raíces múltiples? Raíces múltiples, por ejemplo, el número 2 me hace 2 veces 0 el polinomio. Bueno, eso es una raíz múltiple, y una raíz simple lo contrario, o sea, cuando un número no se repite. Bien, si los polos son reales, fíjense que este término P, la exponencial, va a poder crecer o decrecer, como está acá. Y eso depende básicamente del signo del polo. Si el polo es real, negativo, voy a obtener funciones con una respuesta temporal decreciente. Y si los polos son mayores a 0, voy a obtener respuestas temporales crecientes. Fíjense que esto es totalmente cualitativo, porque no sé cuál va a ser la pendiente, ni cuál el grado, nada de esta curva, pero sé que van a ser, en general, crecientes en el tiempo, de manera exponencial. ¿Estamos? Si ahora esos polos son reales, o sea, y múltiples, ¿qué quiere decir? Que tengo polos que varias veces me hacen 0 el denominador de la función de transferencia, entonces este coeficiente que está acá me va a dar este tipo de series, ¿no? Esta serie que está acá, porque se van a ir repitiendo. Eso, en definitiva, más allá de la matemática de ese término, lo que me va a afectar es a la forma de la curva, no a la forma exponencial, sino a la pendiente. Me la va a hacer o rápida, como digamos que tengo esta respuesta acá, o me la va a hacer con una pendiente o con una curvatura mayor. Eso es lo único que me cambiaría. Si las formas, ya sea, o sea, el hecho de que sea creciente o decreciente me lo sigue marcando, porque miren acá, me lo sigue marcando el signo del polo. Sin embargo, al tener polos múltiples y reales, lo que me sucede es que de alguna manera la respuesta es más lenta que si los polos fueran únicos, o simples, mejor dicho. Y en el caso 3 tenemos polos complejos. O sea, cuando no tenemos un número, sino que tenemos un número que tiene una parte real y una parte imaginaria. Estos dan lugar a una sumatoria de términos en este coeficiente, de acá, este que está acá, estos dos en realidad, que me transforman en seno de omega t más phi, por e a la pi por t, que es el término que nos queda. Nuevamente, está claro que si tengo una función sinusoidal en el tiempo, tengo una oscilación, una respuesta que va a oscilar. Pero al estar afectada o multiplicada por t a la pi por t, el signo, la forma de esta sinusoidal va a depender del signo de la parte real del polo. Fíjense, si la parte real del polo, yo acá le puse polo, en realidad es la parte real del polo, porque estamos hablando de polos complejos, tienen dos partes. Si la parte real del polo es negativa, esta función sinusoidal va a estar montada sobre una función decreciente. Por lo tanto, voy a tener una sinusoide que va oscilando y tiende a desaparecer. Si la parte real del polo es positiva, voy a obtener una función sinusoidal montada a una exponencial positiva, creciente. Por lo tanto, obtengo este tipo de respuesta, de oscilación creciente. Y finalmente, si tengo el polo es igual a 0, la parte real del polo es igual a 0, lo que obtengo es una función sinusoidal continua.